Noviembre, qué impactante. 25 de noviembre. Estamos a martes 25 de noviembre, estamos en la quinta sesión de un libro nostálgico muy crudo, muy real y también pues una narrativa que nos lleva a compaginar con los sentimientos de una familia que vive en esta angustia, ¿no? Por una enfermedad mental, esquizofrenia, que sufre Daniel, un chico de 20 años. Detonado o no por un medicamento que le dan para combatir el terrible acné que él empezó a tener de la noche a la mañana. Entonces, en esa lucha, ahí nos quedamos en la conversación, si recuerdan, el miércoles pasado, la familia, bueno, están conformadas por dos hijas, por Daniel, papá y mamá, pero en esta ocasión, las hijas que están ya haciendo sus vidas en Estados Unidos, decide la mamá, el papá y Daniel hacer un tradicional viaje que hacen siempre y van a Brasil. Entonces nos quedamos si recuerdan, empieza a ser como un cuadro donde se está cayendo, se está desmoronando Daniel, está muy sentimental, llora, de repente observa muchas cosas, se asustan los propios padres porque no duerme bien en las noches. En una ocasión hasta pensó Piedad Bonet lo más terrible del mundo porque vio que Daniel no se encontraba en su cama, observa en el balcón y dice, voy a tener que ver hacia abajo, ¿no? Porque me imagino que ahí va a estar mi hijo. Entonces resulta que Daniel sale detrás de ella, del baño, y pues como nada, ¿no? Entonces ya empieza también la paranoia en los papás. Deciden que ya es hora de volver, se acercan a la terminal y resulta que su compañía, su aerolínea, estaba en quiebra. No tienen forma de volver a Colombia más que esperar y estar acudiendo día tras día a la aerolínea para ponerse en lista de espera o empezar a maquinar plan B para llegar a otro país y de esa manera ir subiendo hasta que lleguen a Bogotá. ¿Qué pasa? Que suben a Lima, Perú, es lo que logran. ¿Y por qué se van a Lima, Perú? Se van a Lima, Perú, porque ahí hay familiares políticos del lado del papá de Daniel, de Rafael. Entonces, esa familia política, pues es como un bálsamo de paz porque los van a recibir, van a poderlos hospedar en su casa mientras deciden qué pasa en la vida de Daniel parados y varados en Lima, Perú. Entonces, ahí fue nada más, les adelanté un poquito el resumen, pero bueno, en todo tema dice que aquí vamos a comenzar. Perdón, no voy a comenzar con esto. Eso fue nada más como el resumen del tema de dónde nos quedamos, pero mi pincelada de hoy la estaba olvidando. ¿Alguien conoce a Mario Benedetti? ¿Han escuchado Mm, hablar de la poesía de Mario Benedetti? Bueno, Sí, Mario Benedetti es un uruguayo que nació a principios de 1920 y falleció en el año 2009. Y bueno, dentro de lo que destaca es su poesía, también tiene una novela increíble, hermosísima, que se llama La Tregua. Esta novela la escribe en 1959 y la publica en 1960. Habla de la vida del señor Martín Santomé, un hombre que ya está en la cuenta regresiva para llegar a su jubilación, para ya retirarse y para tener ocio en la vida. Pero ¿qué es ocio? Pues no sé a qué me voy a dedicar. Y él astutamente escribe la novela como si fuera un diario. Entonces están capturadas las fechas, domingo 14 de febrero, y pone lo que vive. Te narra cómo vive su aspecto laboral, cómo se lleva con sus dos hombres hijos y su hija. Es viudo, es un hombre viudo que enviudó muy joven, casándose con Isabel y fallece su esposa, no les voy a decir cómo, y resulta que queda viudo con tres hijos a la edad de 28 años. Entonces, te está narrando y está demasiado o sea, es muy real lo que te dice, los sentimientos a flor de piel, la vida de cualquier adulto que quedando tan joven con tantas responsabilidades, pues está haciendo lo que puede, los malabares para tener a sus hijos bien cuidados, pero a la vez él, pues en qué aspecto estoy amorosamente hablando, ¿no? También, y en mi próximo ocio. Entonces, de esto habla La Tregua de Mario Benedetti. Y quiero leerles poesía. Yo no soy muy fan de la poesía porque no me la enseñaron en la escuela, no siento que sea algo que yo traía en mis venas, pero bien dicen que la poesía es como un recurso de ahorro, bueno, es un ahorro de recursos, literariamente hablando. ¿Por qué? Porque con pocas palabras pueden mover muchos sentimientos. No ocupan novelas largas, sino breves, así versos, para que tú caigas en sentimientos o en significados distintos
a lo que la propia palabra puede ser. Entonces, quiero leerles dos o tres y ya con esto comenzamos con Piedad Bonet para continuar y ya casi terminar el día de mañana. El poema de Mario Benedetti, Biografía para encontrarme, es el número 38 y dice así. A veces me doy cuenta de que existo. Los síntomas son claros, gozo o peno. El firmamento pasa tan compacto y lo percibo siempre diferente. Aporto mis preguntas sin respuesta y me lleno de dudas siempre vivas. Mientras dude, yo sé que estoy viviendo con paciencia y a veces con penuria. Algo se mueve en mis creencias, en mis amores y en mis odios. Mis manos ya no pueden estar quietas, intentan apresar todo el misterio. Pero el misterio es también olvido. Todo pasa en la noche, todo pasa. Pero yo sé que existo por ahora. ¿Qué tal? El ahorro de recursos literarios. Y uno más que se llama Un río. En nuestro interior siempre corre un río y correrá mientras vivamos. Siento la corriente deslumbrada por el desdén de unos y el abrazo de otros. Un río que corre aprendiendo paisajes, midiendo sus orillas y acariciando cielos. Las conjeturas van ingresando en el olvido y uno se queda a solas con el tiempo de espaldas y la lluvia de frente. La sorpresa sirve de muy poco. A lo sumo nos pone interrogantes, para las que nadie encontró respuestas. El río corre en la tranquila espera de que la buena lluvia lo haga más ancho, o la franca creciente lo desborde, o el clásico maremoto lo agigante. El río es grande, es chico, es loco, como enorme cinturón de la tierra. Conoce casi todos sus secretos. Esas ráfagas lo ven pasar y piensan con qué orilla se habrá encontrado, con qué lujo de aguas, con qué rocas. Este río habla un lenguaje tan propio que solo ha de entenderse en otro río. Como si fuéramos los seres humanos, ¿no? Nos ensanchamos, nos hacemos chicos, nos hacemos locos, nos hacemos grandes, pasamos y las vertientes de un río se unen con las de otro y ahí se van a entender cuando te topes con otro río. Entonces, este es Mario Benedetti, muy recomendable, chiquito, sencillo, de Buró, y La Tregua, que es hermoso. Yo no lo había leído, lo leí recientemente, y pues sí, es un clásico de clásicos. A ver si un día tienen la oportunidad de quitárselo a alguien que lo tenga, pues adelante, y seguramente en las bibliotecas va a estar, en la librería no es muy caro, es de los económicos, porque es un concepto de bolsillo. Cuando le llaman libro de bolsillo, aquí en la parte inferior dice de bolsillo, pues es ligeramente más económico que si lo compraras en tamaño normal. Es más compacto, letra más chica, lo puedes meter en tus bolsas, puedes viajar con él. Por eso es de bolsillo, pero a veces la letra es muy chiquita y también sufres mucho. Entonces hay que fijarnos mucho en eso. Pues bueno, Piedad Bonet, regresando a todas las pericias que están viviendo en Brasil, pues te dice que hay hordas de gente desesperada frente a la aerolínea. En esa aerolínea llamada Varig hay repentinamente espacios para luchar por un cupo en las aerolíneas. Se nos informa que antes de 4 días no podremos conseguir un solo cupo para viajar a Colombia. Así que buscamos un hotel en el centro de Sao Paulo, donde nos asignan una habitación en el piso 24 y comenzamos un obstinado peregrinaje diario al aeropuerto. Salimos siempre de madrugada, entre 4 y 5 de la mañana, y nos encontramos irremediablemente con las colas a esas horas que ya son interminables y caóticas. Dice aquí, durante 5 días, cada tarde, después de que desolados nos damos por vencidos frente a ese mostrador, deambulamos por el centro de la ciudad buscando un poco de esparcimiento. Al hotel llegamos siempre rendidos, desalentados, de mal humor. Con preocupación comienzo a notar que Daniel permanece despierto toda la noche, muy quieto, mirando al techo. Recuerdo entonces con un estremecimiento que en nuestro primer día de hospedaje en Sao Paulo nos pidió que lo acompañáramos hasta el último piso del hotel para explorar qué había allí, y que en otra ocasión lo vi sentarse en el bordillo de la ventana y mirar con detenimiento el vacío. Ahora yo tampoco duermo, pendiente del menor de sus movimientos. Entonces, cuando ya empezamos a perder las esperanzas, logramos por fin 3 asientos en la aerolínea TACA para el día siguiente. Respiramos, pero el alivio nos dura poco porque a la hora del almuerzo el discurso de Daniel se hace abstracto, inconexo. Con gran naturalidad mezcla elementos de aquí y de allá, del pasado, del futuro, verdaderos, falsos, y propone para su vida ciertos absurdos.
Cuando un grupo de músicos en ese restaurante comienza a tocar música, él llora con desconsuelo. Repite constantemente que es muy infeliz y hace un recuento de su vida enfatizando en que él no es esquizofrénico ni bipolar, como le han dicho algunos de sus amigos. Entonces el pesar se está derrumbando, es un castillo de arena, se está colapsando, están fuera de su país, no tienen los medicamentos porque los papás confiaron en el doctor, si se acuerdan, era el psiquiatra G, no, el psiquiatra N, no, psicóloga N y psiquiatra, ay, no me acuerdo si le decían E, como que lo abrevió con una sola sílaba. ¿Verdad? Creo que Sí, sí. Entonces, ellos confiaron en que, oye, claro, puedes hacer ese viaje, tu hijo está muy bien, hasta llegaron a sugerir que era Daniel el que los manipulaba, con esa sensibilidad que él proyectaba, imagínense. ¿Por qué no nos dirigimos de inmediato a un hospital? Se preguntó Piedad. Es algo que hoy todavía seguimos preguntándonos. ¿Quién sabe qué última esperanza o qué proceso de negación nos hizo pensar que aquella situación podría esperar todavía las 20 horas que nos separaban de nuestro destino final? Y es así como al día siguiente llegamos al aeropuerto a las 4 de la mañana, tensos, agotados, inermes, soñando con que habrá un desenlace feliz, sin sospechar siquiera que estábamos a punto de vivir una de las peores experiencias de nuestras vidas. La reciente emergencia hace que el aeropuerto de Sao Paulo esté atestado esta mañana. Daniel se ve, como desde hace unos días, un poco adormilado, aunque también por ratos ligeramente excitado por el viaje. Checamos nuestras maletas cargadas de ropa sucia. Aligerados de su peso, atravesamos los controles de seguridad. Todo parece ir bien hasta ahora, aunque no nos abandona la tensión de saber que todavía hay algo un tanto perturbado en ese discurso que nos decimos. Entonces, cuando la joven empleada de la aerolínea anuncia que nos preparemos para embarcar, Daniel se retira unos cuantos pasos de nosotros y nos dice muy serio, papá, mamá, yo me quedo aquí. Con su mano derecha levantada, hace un breve saludo de despedida, da media vuelta y se echa a correr. Es un muchacho grande, fuerte, de modo que sus zancadas hacen que se pierda pronto entre la multitud del aeropuerto. En cuestión de segundos, mi marido reacciona. Lo sigue, lo caza, lo toma con violencia del brazo y lo sacude. Daniel le grita, le pega, lo llama hijo de puta. Yo comprendo que la violencia es lo único en lo que no podemos caer y acaricio a Daniel. Le pido que se calme, que tenga paciencia. Le recuerdo que solo un par de horas nos separan de Bogotá. Debemos salir de allí, regresar pronto. Lo tomo de la mano y es así como entramos al avión. Lo ubicamos con prudencia en una ventanilla. ¿Habrá dolor? Me pregunta Daniel en medio del viaje y añade, ¿me ayudarías a llegar al final? Mis remontos temores se confirman con esas frases que me dijo Daniel, recurrente y exaltado, con esos pedidos inocuos de medicamentos que he llevado al viaje en un pequeño bolso dentro de la cartera y que no son suficientes. Imagínate. Esa angustia, ese terror y esa pesadilla de ya logro subirme, tu hijo quiere huir, corre, ya está el ataque de paranoia así a punto de explotar. Y esas dos preguntas, ¿habrá dolor y me ayudarías a llegar al final? Cuando Daniel alega que necesita ir al baño en el vuelo, mi marido lo acompaña, aterrorizado, temiendo que pueda pasar algo por el camino del avión. Aprovecho ese momento para pedirle a la azafata que le informe al piloto que tenemos una emergencia psiquiátrica y que nuestra llegada a Lima, que es nuestro destino número uno, necesitaremos urgentemente un médico. Al volver a su silla, Daniel pide auxilio a gritos porque ha descubierto que nosotros queremos matarlo y se identifica como el hijo perdido y que ellos no son sus papás. Los pasajeros guardan un aterrado silencio. Yo le pido al hombre que está sentado al otro lado del pasillo con discreción que nos ayude a controlarlo en caso de ser necesario. Entonces, el piloto por fin anuncia que nos aproximamos al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y yo hago un último esfuerzo de contención antes de dejar salir incontrolablemente mis lágrimas. Los tres, mi esposo Daniel y yo, permanecemos en nuestros asientos mientras la lentitud va saliendo. Una vez que baja el último pasajero, entra un médico y tres enfermeros auxiliares. Nos levantamos para recibirlos,
Le damos el nombre del paciente y nos apartamos para que puedan ellos acercarse. Daniel, hola, soy el doctor. El recibimiento de Daniel es una contundente patada en el muslo que deja al médico tambaleando. Los enfermeros y los pilotos que han estado esperando junto a la cabina se lanzan entonces sobre aquel muchachón convertido en Hércules. Forcejean con él, lo arrastran por el estrecho pasillo. Uno de ellos lo inyecta en el glúteo que otra mano ha dejado al descubierto. Y Daniel deja entonces de luchar. Se vence, cae de rodillas golpeándose en la cara con los asientos que lo rodean. Ya está. El mundo, piensa Piedad, dice, el mundo se ha reído siempre de los locos. De Don Quijote, aunque con un fondo de ternura. De Hamlet, no sin cierta admiración. ¿Cómo podría yo ahora reírme de la locura de mi hijo? Ella como escritora, pues obviamente se remonta a las lecturas que hacemos y que cotidianamente podemos sugerir y decir, o las trivialidades que vemos en el cine, en el teatro, y juzgamos a un loco de una manera muy ligera, ¿no? Sin corazón. Pero ella que vive esto, dice, ¿cómo podría yo ahora reírme de la locura de mi hijo? Dice, ya descienden y dice que abrumados, mi marido y yo, esperamos que los empleados de migración nos digan cómo proceder. El médico, que permanece con nosotros, nos explica que el medicamento que le han inyectado no demorará en hacer su efecto de aletargamiento total y que en unos minutos Daniel será una persona manejable. En esas estamos cuando vemos cómo ya adormecido se derrumba en brazos de los enfermeros. El psiquiatra que nos atiende, un hombre alto y carismático, de hombros muy anchos, facciones indígenas y dientes resplandecientes, nos interroga. Sí, no hay duda, dice él. Se trata de un episodio psicótico debido a la falta de medicamentos y es necesario hospitalizarlo al menos 3 días. Antes, imposible dejar Lima, nos sugiere él. La contundencia de los hechos, lo claro del diagnóstico, nuestro desaliento, nos hacen aceptar la situación con entereza y sosiego. Entonces, revive en mi marido el sentido práctico que siempre ha tenido y se dedicó a hacer todas las llamadas posibles, al seguro de gastos médicos, a la empresa, a nuestras hijas. Ahí está, siempre como que en la pareja debe haber un equilibrio, ¿no? Alguien que está como con el lado dulce, el lado de darle todo el cariño, de tener pues la empatía total y el otro que tiene que administrar o gestionar todo lo que va a ocurrir en esos 3 días parados en Lima. 1 hora después, trasladamos a Daniel en una ambulancia que ha llegado con nosotros. Yo me siento a su lado, lo tomo de la mano, le hablo al oído, pero él no responde. Está sumergido en un sueño profundo, el único sueño que garantiza que también duerme en sus espantosas fantasías. Nos han dicho que no vale la pena que nos quedemos en la clínica a acompañar a Daniel durante la noche, porque no se recuperará hasta bien avanzado al día siguiente por el medicamento. Y hemos recibido del psiquiatra que nos ha descrito con mucha inminencia un diagnóstico alarmante. Y dice así, la ausencia de medicación ha puesto a Daniel en un peligro gravísimo de quedarse del otro lado. Esas palabras nos pueden resultar aterradoras a mi esposo y a mí. Sí, hay un otro lado que no es la muerte, sino la enajenación permanente. ¿Qué tal? O sea, ya ni saber hacia dónde vamos y ese diagnóstico, pues con lo crudo que tiene que ser, es gravísimo lo que le está pasando a Daniel. El solo hecho de que la enfermedad haya vuelto a manifestarse y de esta manera extrema me suma ahora en un dolor estupefacto. Sí, esto está pasando. Nuestro hijo adorado ha perdido la razón de forma momentánea. Su enfermedad es grave. Estamos en una ciudad extraña, afrontando una situación que jamás habríamos imaginado. Mi marido, sentado al borde de la cama, enfundado ya en su pijama, está llorando sin ruido. Yo me acerco, lo abrazo y también lloro. El sueño va a demorar mucho en llegarnos. Boca arriba intercambiamos breves impresiones. Es necesario, definitivamente lo pensaron los dos, renunciar a los servicios de sus terapeutas actuales, que se han equivocado de manera rotunda, o a los que tal vez Daniel logró engañar muy bien. Hay que buscar un médico que nos garantice un tratamiento adecuado. Pero ¿qué pasará con su universidad? ¿Cuándo podrá volver a estudiar? ¿A quiénes de la familia informaremos de lo que ha sucedido? Pues hasta ahora, solo mi hermano y nuestras hijas están enterados de lo que está sucediendo.
Finalmente nos quedamos dormidos, pero solo por unas horas, pues la ansiedad nos despierta antes del primer resplandor del día. Aquí ya están dando, bueno, ya me brinqué pasos, pero ya están hospedados en casa de la familia política de Rafael. Por eso dice, ya estamos enfundados en pijama, ya estamos en la cama. Eso lo reconforta de sentirse con familia, de poder atenderse, de asearse, de descansar ligeramente. Dice, lo que continúa aquí, voy a avanzar un poquito y dice, al día siguiente abordamos de nuevo el avión de TACA hasta donde Daniel llega, siguiendo el protocolo, en silla de ruedas. ¿Cómo no estar ansiosos? ¿Cómo no recordar con un escalofrío las 5 horas de terror que vivimos hace tan poco tiempo? Pero durante este vuelo, Daniel, curiosamente, ya tranquilo, se dedica a hojear una revista que ha comprado en el aeropuerto. Ha recobrado totalmente la normalidad y solo se ve un poco más flaco, cansado y taciturno. Este episodio debe significar para él la más rotunda y trágica constatación. Daniel no es como los otros. La locura en forma de alucinaciones paranoicas es una amenaza total en su vida. El trato que hemos hecho con el psiquiatra peruano es que llevaremos directamente a Daniel a una clínica para que verifiquen cuál es su estado y hagan seguimiento del mismo por el tiempo que sea necesario. De modo que hemos contactado a un nuevo médico, el doctor E. Él terminará siendo su terapeuta en los siguientes 4 años, el cual nos recomienda una clínica de reposo a la que debemos llevarlo. Sin embargo, nos hemos encargado de que en la ambulancia que nos espera en el aeropuerto esté también su antigua psicóloga, aquella que en varias ocasiones nos tranquilizó diciendo que Daniel sobreactuaba como una forma de manipularnos. No estamos contactando a la antigua psicóloga porque todavía creamos en ella, ni tampoco para demostrarle la gravedad de lo ocurrido, sino porque a Daniel una figura familiar puede tranquilizarlo en esas circunstancias. Mientras mi marido hace todos los trámites, yo corro a nuestra casa, la misma que abandonamos hace 5 semanas. Ya volaron de Lima a Bogotá. Al entrar en esa casa, me resulta abrumador el silencio que me rodea, la atmósfera de la habitación de Daniel, que ahora se me antoja desolada a pesar de las coloridas máscaras y todas las pinturas que tienen sus paredes. Mientras meto en una maleta elementos básicos, una pijama limpia, ropa interior, medias, muda de ropa, un buen suéter, siento que algo definitivamente está pasando en nuestras vidas. Pues poquito a poquito van cayendo en que ya no hay un remedio, ya no hay una ligera esperanza de que esto no les esté sucediendo o que Daniel tenga una cura, sino hay que aprender a vivir con esa enfermedad. La más terrorífica de mis pesadillas se está cumpliendo. Ahora, Daniel será encerrado en una clínica para enfermos mentales. Él, perfectamente consciente de lo que le estamos diciendo, hace comentarios irónicos. Cuando le digo que si quiere que le traiga telas o estuche de óleos, responde con un humor negro, que bueno, tratará de pintar, dice que sí, al modo de Van Gogh. A la hora de salir de esa clínica, le prometo que lo llamaremos en la noche y que a la mañana siguiente vendremos a visitarlo y le traeremos todo lo que considere necesario. Nos devolvemos hasta la salida por los mismos corredores que nos parecerán eternos. Dice ahí que ya está en la clínica de enfermos mentales. Le dijeron básicamente que al día siguiente ya podían tener comunicación con Daniel, saludarlo, visitarlo, llevarle esa maleta con todo lo que Piedad ha preparado. Pero lo que resulta en la mañana siguiente va así. He estado esperando ansiosa que sean las 8:30 de la mañana. Marco el teléfono de la clínica y una voz seca contesta con el nombre de la clínica. Le explico que quiero hablar con mi hijo Daniel. La voz me pide que espere. Qué pena, pero el joven don Daniel no tiene autorizadas visitas ni llamadas. ¿Qué? Dice Piedad. En los primeros 15 días los pacientes no pueden recibir visitas ni llamadas y Daniel apenas ingresó ayer. Mi esposo Rafael tiene que calmarme. No grito, pero debo contenerme para no hacer una escena violenta. Pregunto una y otra vez, ¿quién nos advirtió de eso y cuándo? Pues ustedes tuvieron que haber firmado un papel. La enfermera y el guardia intercambian miradas, levantan las cejas. Debo parecer una paciente más víctima de un ataque de ansiedad seguramente. Les digo, yo no he firmado nada. No hemos firmado nada, mi esposo y yo. Pedimos ver al director de la clínica. Él no puede atendernos porque está en la enfermería,
pero nos mandan a la enfermera jefe. Y si queremos, mientras tanto, deciden que la maleta que preparamos se la podemos llevar a Daniel. Perdón, los enfermeros, a Daniel. Pero yo no voy a soltar esa maleta que amorosamente quiero abrir ahí dentro con mi hijo cuando esté con él, cuando pueda preguntarle cómo durmió anoche y cómo se siente hoy, y cuando pueda explicarle que todo fue un malentendido, o cuando le pueda proponer que mejor se venga con nosotros a otra clínica, a nuestra casa, que ya no se quede ahí, que lo cuidaremos con todo cariño. La enfermera jefe nos dice con voz tensa que ese es el reglamento, que el único que podrá romper las reglas y autorizar visitas antes de 15 días es el médico, y que él está con Daniel en este preciso momento. Yo hablo de secuestro, de derechos, de leyes. Finalmente vencidos, nos sentamos a esperar. Entonces, fíjense, pasó una sola noche y esta regla que ellos desconocían, pues los altera como papás. O sea, quiero ver a mi hijo, tengo el derecho de hablar con él, esto es un secuestro, las leyes, derechos humanos se alteran mucho y dicen, pues el único que pudiera autorizarlo es el doctor, pero ahorita el doctor no puede. Insisten, esperan y resulta que terminan por regresarse a casa. Dice, no lo hemos, perdón, el mismo día de esa visita se regresan a casa, pero se regresan con Daniel. No lo hemos tenido que retirar a la fuerza, ni ofendidos ni enojados, como en algún momento fantaseé, sino que el mismo médico, después de una hora de entrevista con Daniel, ha decidido que su estado le permite reincorporarse al mundo de una manera relativamente normal. ¿Quiere decir que Daniel puede regresar a la universidad, doctor? Claro que sí, pero el semestre comienza en una semana. En una semana puede volver a estudiar sin ningún problema. Eso sí, durante estos días no deben perderlo de vista. Mejor que no salga mucho, porque existe riesgo de suicidio. El médico es un hombre de ademanes severos y palabra grave y escasa. Un psiquiatra de formación psicoanalítica que exige un tratamiento en el que se combinan medicación y terapia semanal. Nos alarga una tarjeta con la dirección de su consultorio y la fecha de la próxima cita. 2 días más tarde y nos despide con un apretón de manos. Daniel ya está de regreso. Solamente estuvo en la clínica en la que habían acordado que estaría con enfermos mentales al menos 15 días y solamente estuvo una noche. Otra vez, un psiquiatra equivocado les vuelve a decir, claro, autorizo, Daniel está bien, puede hacer su vida normal. Ahora ya en la casa, para terminar esta charla de hoy, dice el párrafo lo siguiente. Daniel, Daniel, la puerta de su cuarto ha vuelto a cerrarse, como todos los días desde su adolescencia, pero esta vez con llave. Nadie contesta. Insisto tocando con suavidad, como siempre que necesito entrar. Me pregunto, ya con el corazón ligeramente acelerado, si estará dormido. Daniel. Mi marido se ha acercado con sigilo y me mira con ojos asustados. Habrá que buscar las llaves, Dios mío. ¿Dónde pueden estar las llaves? Toda suerte de fantasías me persiguen en ese instante, apoyadas en las palabras de psiquiatría. ¿Qué tal? Entonces Daniel abre con brusquedad la puerta y nos mira extrañado. Pareciera preguntarse qué hacemos como par de locos en pijama espiando fuera de su cuarto. Lleva una chaqueta puesta y las llaves del carro en su mano. Le preguntamos, ¿te vas? Sí, ¿por qué? Un silencio. ¿A dónde? Con mis amigos. Lo veo bajar las escaleras con una rigidez en el cuerpo que me conmueve. Dani, ¿no sería mejor si te quedas? Pero él se niega, minimiza nuestra preocupación. De nada valdrá intentar una consulta telefónica con el psiquiatra. Como ortodoxo que es, solo acepta hablar con el paciente. Así nos lo ha dicho, sin excepciones. Entonces pensamos, ¿quién puede detener a un joven, o mejor dicho, a un hombre de 23 años, así sea 2 días después de que ha salido de una clínica de reposo mental? ¿Quién puede detener a un hombre de cualquier edad, reflexiona ahora, cuando ha decidido terminar con su vida? Y aquí nos vamos a quedar. Entonces, es un adulto, tiene 23 años, está dispuesto a salir. El papá lo correteó en el aeropuerto, lo pudo contener, tuvieron que pisar Lima, Perú, se toparon con un psiquiatra que les advierte, se pudo haber quedado en ese otro lado.
¿Cuál es ese otro lado? La locura, ¿hacia dónde lleva? ¿Cómo entenderlo? Logran ya pisar Bogotá. La psicóloga N los acompaña en la ambulancia para que Daniel tenga una mirada y una cara conocida o familiar para ir con un destino a una clínica de reposo de enfermos mentales. Y ahí no se queda. Entonces, parece que da coraje, parece que a uno le da como fácilmente decir, pero es que lo hubieras detenido a la fuerza, le agarras el brazo, lo dejas más días encerrado o te sostienes con fuerza tu voluntad antes que tu hijo decida o que un psiquiatra nuevamente se vuelva a equivocar y que vuelva a caer convencido porque Daniel le aparenta que está perfectamente bien. Entonces, ¿cómo sienten el libro? ¿Cómo nos angustia? ¿Nos da una ligera esperanza de, por favor, si lo hubieran detenido, la película, que es vida real, hubiera sido tan diferente? ¿Verdad? ¿Cómo lo asociamos? Los ríos. Yo pensé en el poema de Mario Benedetti, los ríos que se ensanchan, se encuentran, cómo la malinformación o el ejercer mal una, no sé, una carrera de psiquiatría puede tomar malas decisiones y esos ríos y esos hubieras, pues hacen la historia tan distinta, ¿verdad? A lo que uno cree que pudo haber hecho, tal vez hubiéramos actuado idéntico a Rafael e idéntico a Piedad. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? ¿Cabizbajos? Un poquito. Un poquito, pero cerramos noviembre con esa nostalgia de la vida, la muerte y cómo la literatura nos regala estas oportunidades para platicar, como para ir como diseccionando un poquito, ¿no? Desmenuzando el tipo de dolor y como yo les dije la clase pasada, la sesión, la charla, siento que hasta es una manera de decir que agradecida debo estar yo con mi vida y con mi salud y mis emociones. Siento que es el mensaje con el que yo me quedo de toda esta lectura. Bendito Dios, estamos con la familia, viviendo altas y bajas, pero ahí vamos, poquito a poquito, pasito a pasito. Entonces, gracias por estar este martes. Mañana me pueden acompañar, ¿les late? Si está en su agenda, yo les Sí, comentaba que mañana por tener un curso a las 11 de la mañana, les quiero pedir si nos conectamos a las 10. Entonces ok. estaríamos de 10 a 10:40. Les robo sus 40 minutos, a lo mejor Gilberto te va a quedar un poco más temprano a ti de lo Está bien, normal, ¿verdad? sin Más problema. dudas, un poquito más y cerramos, si es que me queda poquito por terminar, me como el martes de diciembre y ya con eso terminamos y ahí nos despedimos. Ojalá puedan estar, pero recuerden, 10 de la mañana. Va, Claro que Giovanna, sí. Moni, gracias Sí. por estar y Gracias. por Eli. escucharme por el Hasta luego a espacio, ¿eh? todos. Gracias Gracias, a Cuídense ti. Ari. Saludos mucho. a todos. Y Hasta nos vemos mañana. Bye. mañana. Abrazos. Gracias. Bye. Bonito Bye. día. Bye. Igual.